Mientras te voy a decir Sí, claro. cómo Sol Sommelier entraría a la selección en barriles, en toneles de En vino. toneles, y Sí, vamos está girando, bien. como Va los del girando, Chavo, sí. ¿viste? Nos metemos adentro Está y muy vamos bien. entrando Sí, girando. de Ezeiza, está muy Igual a bueno. una copa nadie le dice que no, No, así que podemos encontrar olvídate. muchas maneras de ingresar. Bueno, no va a haber magia. No tiene bebida alcohólica, señorita. ¿Cómo que no va a haber más? Juani, no va a haber magia. Ah, no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No va a haber Va magia? a ser lineal, aparentemente. Ah. No podemos ir a qué hora, pero va a ser lineal. Bondi, combi. No, ¿No hay helicópteros? Pero No, los juntos. helicópteros están paseando, Hay pero combi. Juntos, todos combi. juntos, en teoría. Sí. Yo quería Van todos helicóptero. juntos. Te ponía como una épica increíble, Sí, ¿no? aparte no es una noticia argentina si no hay un helicóptero en el medio. Os lo tengo dicho, chicos. es que está bien, pero los helicópteros ya están dando vueltas porque tampoco lo van a tener al cohete. Imagínate, algo hagamos con Claro, los están helicópteros. preparados. ¿No? Sí. Si tienen nafta, tienen Algún piloto. show, por lo menos. Aparte los Show ayudan de- por gastar, aéreo. chicos. Yo diría Está show de mal luz y esa. sonido me estaría Claro. con un Y helicóptero. un humito de Sí. colores con la bandera Claro, argentina. claro, No, pues tal el- cual. Uno tira No azul, sé, otro pero eso tira es de avión, blanco. no Eso es más de avión. Además, Bueno, cuando el pará, helicóptero- ponele onda, Claro. ponele De remate. Blue O Angel. sea, pero no se cuando- puede, ¿qué peligroso. día con que el- tenés hoy? No En remás general, nada hoy. cuando los helicópteros echan humo no suelen ser buenas noticias. Claro, eso te iba a decir. El Pero humo en este de helicóptero es que colores. viene a pique. Ay, no, Sí, pero es sí. de colores. Olvídate, No, tiene que No, ser el Blue Angel y no. Los aviones queman un humo especial para largar eso. Sí, Claro. si quema y larga humo el helicóptero. No, nos vamos todos a pique. Eres un aguafiestas. Se vienen todos Pero los bueno, ¿qué se puede contratos. Hagamos esperar una de un cosa. tipo Claro. que los sábados a la mañana su Pero mejor escuchame, plan es ahí está, sentarse en el ahí está. sofá con el gato mirá, a ver ahí vienen correr? los tres El audio. arqueros, Los tres vienen a arqueros ahí. buscarte. Hagamos te una vienen a cosa. buscar El el sábado helicóptero. vamos a pasear en helicóptero que largue Dale. humo. Te invito. Yo me bajo Pero antes. ese baja, claro. subimos Él no sube. Juan te presenta al piloto. Me Claro. muero, chicos. Bueno, Vos seguís Bueno, con él. tiene, vamos con el alcohol, a dale. movernos. Parece que ya estuviéramos alcohol, pero todavía no. No, pero estamos contentos, ya estamos el Sí. jueves. Y vamos a hablar de Patagonia, vamos a bajar un poquito la temperatura, vamos a probar vinos de Chubut, de Neuquén y de Río Negro. Opa, Porque qué en la bien. Argentina hay una gran producción vitivinícola, hay casi 4.000 hectáreas, un poquito menos, de hectáreas cultivadas de vid en lo que llamamos Patagonia, que es sur de la Pampa, Río Negro, Neuquén y Chubut. Bien. Y dentro de esa zona aparece un poquito también provincia de Buenos Aires. No sé si sabían, vamos a probar en algún momento. Se hacen vinos en Sierra de la Ventana, se hacen vinos en Tandil y se hacen vinos en la costa bonaerense, Chapadmalal y en Médanos. Y esos también están incorporados como a esta región sur de la Argentina. Así que vamos a probar una variedades que tienen Perdón, que ver. ¿puedo hacer Sí, una pregunta? señorita, por Cuando dijiste supuesto. Chapadmalal, estamos hablando de cerca del mar. Estamos Los hablando- viñedos están a 5 kilómetros de distancia del mar. Entonces estamos hablando de otro sabor o de otra Sí, composición. totalmente. Estamos hablando de vinos marinos. Exacto. Que vamos a traer para conocer y que tienen cierta similitud con los patagónicos porque el tema del clima extremo, de los vientos, Patagonia es una estepa, un desierto frío, así como tenemos vides en todo lo que es semidesértico en la zona de Cuyo, en la zona norte, la Patagonia es una estepa, es un desierto frío, por lo cual las condiciones también son extremas. La gran diferencia que tenemos nosotros es que en la Patagonia tenemos muchas horas de luz por la latitud. Entonces, las vides logran madurar, las uvas logran madurar y la amplitud térmica de cómo baja la temperatura por la noche permite así que tengamos también pieles más gruesas, más intensidad, pero buena frescura, que es eso que nos da la acidez que tiene el vino, que es esa sensación refrescante. Entonces, no tenemos altura, pero sí tenemos mucha amplitud térmica por latitud y de hecho tenemos los viñedos más australes del mundo. Tenemos un viñedo en Chubut comercial que está a 45 grados latitud sur, que es el más austral en este momento que hay en el mundo. Tenemos el más alto, tenemos el más austral, porque viste que a los argentinos nos gusta decir encanta. esas cosas. Pero Sol, digamos, ¿les sube en algún punto la calificación o lo que fuere ser el más austral, por ejemplo? No, ¿o no, en realidad o no no. incide? Lo que hace es complejizar mucho más el proceso productivo y sí definitivamente te vas a encontrar con un vino que va a ser bien diferente. Algunas cosas que pasan en la Patagonia cuanto más al sur nos vamos. Y mientras vamos a pasar el primer vino, que es un Saurus Merlot, en este caso de provincia de Neuquén, de San Patricio del Chañar. Merlot, Pinot Noir son uvas de clima frío, por lo cual vamos a ver mucho en Patagonia, Pinot Noir, Merlot. También vamos a ver otras variedades, pero claramente las uvas de clima frío, porque son más amigas de esas temperaturas, se van a desarrollar mejor en la Patagonia. Así que vamos con el Merlot para arrancar. Y mientras les cuento que una cosa que pasa en la Patagonia es que estas bajas temperaturas te pueden matar la vid, ¿sí? Ah, claro. La vid es, si vos Claro. la pones, es como si pusiéramos una lechuga del freezer. ¿Qué Sí. pasa? Se nos quema. Se quema. ¿sí? Negra, la perdemos. Claro. Bueno, a una vid cuando baja mucho de cero la temperatura, también le puede pasar lo mismo. Entonces, por ejemplo, en ciertas regiones de Patagonia, sobre todo en Chubut, que estamos más al sur, lo que va a ocurrir es
que por ejemplo se tiene que hacer un trabajo, hay 30 heladas al año, por ejemplo, en Trevelin, que es una identificación geográfica de vinos. 30 heladas. Entonces tenés que, pero eso que te va a dar frescura, fluidez, buen equilibrio, etcétera, también te puede matar las plantas. Entonces tenés que hacer una microaspersión. Básicamente echás agua sobre las plantas cuando sabés que va a bajar de cero. Y cuando llega a cero, esa agua se hace un iglú alrededor de la planta. Entonces, como que cada plantita tiene su propio iglú que la protege, y cuando la temperatura baja de 0 grados, adentro de ese iglú, la temperatura se mantiene aproximadamente en 0, y entonces la planta no se quema. Perdón, me mata la idea. Cada vez que bailar tenés que hacer eso o perdés todas las vidas. ¿De dónde sacaron esa idea? Me parece una genialidad. Es buenísima. Bueno, mucho trabajo y error, ¿no? Pensá que cuando se plantaron las primeras plantas en la Patagonia, estamos hablando del principio de 1900. De hecho, uno de los primeros que plantó plantas de vida en la Patagonia fue Humberto Canale, que en realidad viajó a hacer los canales de riego para agricultura, se enamoró de la Patagonia, se compró unas hectáreas y empezó a plantar. Y bueno, prueba y error, prueba y error. Muchas de estas bodegas con las que hablamos en la Patagonia y que vemos sus procesos productivos han perdido durante 2 o 3 años producciones enteras por temas de clima, por temas de condiciones, y en ese proceso también vas aprendiendo de lo que pasa en otras regiones frías del mundo, ¿no? De hecho, vas nutriendo de exactamente, hay procesos que en algún momento también les voy a traer, porque tengo en Canadá el ice wine, es un vino donde el agua se congela en la misma planta y el proceso productivo se hace con uva congelada. Recién decías algo de Trevelin y me llamaba la atención. No tengo registro de una gran tradición vitivinícola en producción vitivinícola en Gran Bretaña, por ejemplo, siendo que Trevelin es colonia galesa. Sí, exactamente, es una gran colonia galesa. Varias de las personas que son propietarias de bodegas, en este momento hay 4 bodegas en ese lugar específico en Trevelin, son obviamente inmigrantes o descendientes de inmigrantes. Y bueno, por ejemplo, en un caso, en una de estas bodegas había plantación de rosa mosqueta, decidieron levantarla y poner vides y dedicarse al vino. Y son empresas familiares todas. Sí, bueno, con mi criterio deberían solamente tener ovejas, ¿no? Si viene de una tradición británica, que no sería la idea. Bueno, ¿qué les pareció el Merlot, chicos? Me encantó, muy rico. Fíjense que es una cepa muy fresca, ¿sí? Es una cepa, al ser de clima frío, nos va a dar esas notas como muy de vegetal, de eucalipto, fíjense. Me encanta. Incluso en la nariz es muy vegetal. Aparece la fruta negra, que es una característica muy propia también de Patagonia. Pero es interesante ver que tiene una aromática diferente este Merlot. Me encanta. Bueno, vamos a seguir un ratito. Preguntar cosas sobre la temperatura. Sí, obvio. Dale, vamos a la info. Tenemos un toquecito con el campo. Ya está Alejandro Canepa listo y enseguida regresamos. Nos quedan 20 minutos para las 12, para el mediodía, y por supuesto en un ratito seguimos escuchándolos y leyéndolos y todo eso. Ahora seguimos con los vinos. Estábamos en San Patricio del Chañar, en Neuquén, con el Saurus Merlot, de esta bodega que está hecha en gravedad, 20 metros de altura, para que todos los procesos ocurran por gravedad naturalmente. Así que si tienen suerte de ir por San Patricio, que es donde está la mayoría de las bodegas de Neuquén, les recomiendo que lo hagan. Es un buen lugar, para recorrer y hacer una ruta del vino. En Patagonia es más difícil, porque las distancias de donde están las regiones vitivinícolas en cada provincia están muy distantes. Pero si van a Neuquén, vayan por San Patricio del Chañar, que es donde están la mayoría de las bodegas. Me había quedado una pregunta pendiente referida a la temperatura de los vinos. Sí. Digo, ¿tienen alguna temperatura especial diferente o es lo mismo que cualquier otro vino de uvas tintas? Es lo mismo que cualquier otro vino de uvas tintas. Lo que sí van a notar en general es esto que decía antes, que va a haber más frescura en la boca, ¿no? Que tiene que ver con estas características del terroir. Así que vamos a movernos a otra cepa que es insignia o que es parte de la Patagonia, que es el Pinot Noir. Pero en este caso les traje de la bodega del Río del Orza un Pinot Noir Single Vineyard, ¿no? Y hay un concepto que por ahí a los que nos están viendo o escuchando les va a servir. ¿Qué significa que una botella diga Single Vineyard? Significa que todas las uvas que se usaron para hacer el proceso productivo del vino que está dentro de esa botella son todas de la misma finca, del mismo viñedo. ¿Por qué se hace esa identificación? Porque habitualmente lo que va a ocurrir es que el enólogo va a hacer una selección específica de esa finca para hacer un tipo de vino en particular. Los vinos no se definen en la bodega, se definen en el viñedo. Dependiendo cómo sea el viñedo, cuántas plantas haya, unas al lado de la otra o con distancias mayores, o el tipo de proceso que vos haces en el viñedo durante el año, bueno, eso te va a definir qué tipo de vino vas a poder producir. Y en este caso, este Single Vineyard tiene que ver con un Pinot Noir, que en este caso nos fuimos ahora a Río Negro, ¿sí? Vamos a probar un vino que es de Río Negro.
que está pensado en tratar de trabajar el Pinot Noir como un vino de alta gama, como un vino muy delicado, como un vino que, como todos creemos, siempre es muy suavecito, pero que en realidad, si se fijan, en este single vineyard hay un poco más de intensidad. ¿Por qué? Porque el Pinot Noir, aunque es una uva que tiene la piel muy finita y por eso nos va a dar colores muy claritos, Eso te iba a decir. sí tiene un Es proceso más clarito. exacto, Mucho más clarito. mucho más clarito. Eso es porque en la piel tenemos los colores del vino, ¿sí? Los colores, los aromas, los sabores, los taninos. El Pinot Noir, como uva de clima frío, tiene una piel muy finita y aunque se engrosa un poco por la amplitud térmica y demás, de todas maneras no tiñe tanto como un Cabernet Sauvignon o como un Cabernet Franc. Entonces lo vemos y decís, ay, este vinito es muy clarito, debe ser suavecito. Y en realidad no siempre pasa eso, porque por ejemplo en este caso van a ver que es bastante intenso. Es intenso, sí. Entonces, a veces los colores me hablan, obviamente me van a hablar de la edad del vino. Ustedes saben que los vinos van cambiando de color con el paso del tiempo. Entonces, cuanto más rojo, cuanto más claro, cuanto más brillante, seguramente va a ser un vino más joven. Ahora, cuando es más clarito, solemos decir este vino va a ser más suave. No siempre. No siempre. ¿Sí? Va a tener que ver con qué uva se está haciendo este vino. En este caso, un Pinot Noir, como les decía, de Río Negro, que voy a dar algunos datos, 1.526 hectáreas cultivadas en Río Negro. Esto representa el 0,77, no llega ni a 1% de la superficie plantada del país. Mirá. Por lo cual también cuando probamos vino de la Patagonia, que yo realmente aconsejo que al que le gusta tomar vino, tome vino de otras regiones o de otras provincias que no sea Mendoza, tiene que pensar que estamos hablando de producciones mucho más pequeñas que lo que obviamente nos vamos a encontrar en la región Una de producción Cuyo. de ¿cuántas botellas estamos hablando? 10.000 botellas, 8.000 Ok. botellas, 12.000 botellas. Y perdón, y siendo más clarito, ¿siempre es menos denso? ¿O No es- necesariamente. Por Ok. ejemplo, si nosotros tuviéramos un Pinot Noir Gran Reserva, seguramente nos encontraríamos con un vino con mayor densidad y mayor complejidad. Y hay un dato para los que también nos están escuchando y para todos acá. Reserva y Gran Reserva, ¿qué significa en un vino tinto? En un vino tinto, según la regulación en Argentina, si es reserva, tuvo por lo menos 12 meses de crianza, y si es Gran Reserva, tuvo por lo menos 2 años, ¿sí? 24 meses mirá, de crianza. bien, Ahora, ok. ¿crianza significa madera? No necesariamente. Ok. Significa que la bodega reservó ese vino y lo cuidó y lo dejó evolucionar por 12 meses o por 24, y de esa manera está desarrollando un vino que tiene seguramente características de gama media, gama alta, O sea, que tiene crianza es potencial de tiempo, evolución. es el Crianza tiempo. En Ok. Argentina, si nos vamos a otras partes del mundo, reserva Es y gran como reserva lo crían. significan otras cosas. Por ejemplo, en Chile, reserva y gran reserva significa la graduación alcohólica. Ah, ¿Sí? Ajá. Entonces, cada región vitivinícola tiene sus propias definiciones de qué significan las cosas que tenemos en la etiqueta. ¿Qué les pareció el vino? A mí me encantó, ¿eh? Está rico ¿Por también. qué lo muy maridamos este? Uf. este es para una picada. Este va muy bien para la Sí. picada. Sí, también me parece que se van con un rico salmón con Ay, papas. No, porque está bien. Salmón. Pues, no, pues está bien. Hay que, no hay que perder la Salmón ocasión con de papas. maridar. ¿Cree que sos el único al que le gusta No, 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 morfar? A todos mí me nos gusta gusta morfar. no. Bueno, Es que no sé en tu caso qué viene en primer orden. Me parece que todo, está a la par, es un maridaje. vos mojás el salami y el queso Todo del vino. junto, todo Es junto. así. Bueno, esto Claro. de Fernández Oro, y como les decía, en este caso hay 12 meses, sería un reserva de paso por barrica de segundo y tercer uso, que también te cambia. No es lo mismo si de primero, no es lo mismo si de segundo, no es lo mismo si de tercero, porque te Bien. transfiere aromas diferentes. Fabuloso. Y ahora nos vamos a ir a probar el Fin del Mundo, que es una bodega de la familia Runekian, ¿sí? Mirá vos. Ellos también tienen bodega en Armenia. Y aquí en la Argentina desarrollaron y trabajan en Fin del Mundo, que de hecho tiene el escudo familiar de la dinastía familiar en la botella. Mirá. Y en este caso vamos a probar un Malbec. Epa. Así que ahí la responsable o la que está a cargo de esta bodega es Juliana Burnett. Ya contaste sobre el tema de las botellas, pero Sí. te pregunto, porque vamos a tomar un Malbec y Sí. lo estamos viendo en una botella muy parecida a las de los espumantes. Sí, exacto. ¿Podemos contar por qué Sí, o obvio. repetir? Que alguna No, vez lo obvio, no, contamos? no, está buenísimo, el público se renueva, como diría la señora. Claro. Así que, No estaría pasando. igual. no, sí, No, se la renueva. gente se va a Netflix, a... ¿Vos decís? Bueno, a Paramount ahora parece que hay un temita, pero bueno, no, nada tan... Sí, igualmente pero- le hacemos el aguante. No, obviamente, Claro. obviamente. Así que botellas, las botellas que tienen hombro, así soy bien gráfica, Sí. como acá en nuestro caso que probamos el Saurus Merlot tenía botellas con hombros, antiguamente se utilizaban para cortes del tipo bordelés, que son cortes, tiene que ver con los vinos europeos, que como eran más pesados, generalmente tenían sedimentos. Entonces cuando vos servías,
hombrito de la botella te paraba el sedimento, mientras que el otro tipo de botella, que es más parecida a la de un espumante, era para vinos más ligeros, blancos o vinos ligeros. Eso hoy técnicamente ya digamos, Ya no corre. No corre, no rige, porque técnicamente vos cuando producís un vino sabés cuánto va a sedimentar, sabés qué tipo de botella le querés poner. La botella tiene mucho más que ver con una cuestión de marketing hoy, y de diferenciación en la góndola, que con características técnicas. De hecho, Bien. en este caso, si nos fijamos, un Malbec, edición limitada de una finca específica, que incluso en la etiqueta dice finca Don Eduardo, dice single Sí. vineyard. Lo que hay que ver es la información que tenemos en la etiqueta. Y ahí me apoyo de un mito típico que es, si la botella tiene el fondo muy profundo, el vino entonces es mejor. No sé si lo escucharon alguna Sí, vez. alguna vez lo ¿No? escuchamos. La de que pones Pero bueno. el dedito. Que pones el dedo abajo Ah, y... claro. No, si la botella tiene una base más profunda, el vino es mejor. En realidad es una botella más gruesa que necesita tener mayor estabilidad, entonces la base va a ser más profunda y obviamente en general es la que vas a usar para un vino de alta gama porque la luz te degrada el vino, el calor y el frío te degradan el vino, entonces necesitas una botella más gruesa y más oscura. Y por eso tiene más Y por profundidad. eso es más profundo porque Mirá necesito una base más estable. Ahora, también la botella es un envase. Claro. Vos podés seleccionar calidades de envase dependiendo donde quieras posicionar tu producto en el mercado. Igual está bueno lo de conocer este tema de las botellas, básicamente para no confundirse. Si vos sabés que vas a encontrar a lo mejor un Malbec como Sí. este en una botella que a simple vista decís, no, debe ser un espumante. Exactamente. ¿No? Y es un vino tranquilo. ¿Qué les pareció este Malbec Tremendo. patagónico? Bomba. Me encantó. Muy rico, Bomba. ¿Les seco. gusta? Sí, Más me encanta espesito, mucho. ¿no? Este ya hay más densidad, es un poquito más pesadito. Acá Este es tenemos bomba. 18 Está full- meses de está full la tropa, barrila. está muy Tiramos bien. fueguitos. probando. Te tiramos fueguitos. Miren, está muy bien. 18 meses de paso barra rica de roble francés y americano, y tiene un potencial de guarda, que esto no hemos hablado nunca hasta ahora, de 5 años en este caso. Que ¿Qué sea significa? potencial. Bueno, Claro. eso, ¿eh? Cuando lean la etiqueta y digan en algún lado potencial de guarda, 10 años, 5 años, 15 años, les dice que desde el año que figura en la etiqueta, que es el año de la vendimia, a los 10 años el enólogo considera que el vino va a estar en su mejor momento. Ajá. ¿Sí? Ahora, ¿lo puedo tomar antes? Obvio que lo puedo tomar antes. ¿Por qué? Porque el vino está preparado para ser tomado antes. Ahora, se supondría que si me sugieren un potencial de guarda de 5 años o 10 años, ese va a ser el mejor momento de ese vino. Después, en general, el vino va a empezar a decaer. Los vinos no son eternos, chicos. Claro. Vamos a la subasta, me venden el vino y tiene 100 años, está genial, es un objeto de lujo, de arte, algo icónico que querés tener en tu casa. Pero no sé, digo, lo que hay adentro ya no es vino, ¿sí? Ya no hay nada. ¿Por qué? Porque los vinos tienen ciclo de vida, los vinos decaen Claro. con el paso del tiempo, Claro. no duran para siempre. Esta idea de los vinos evolucionan con el tiempo, se ponen mejor. A ver, es un concepto, una simplificación de algo que es verdad, donde hay vinos que evolucionan y llegan a un punto de mayor equilibrio, que se vuelven más complejos y demás, pero también un punto donde empiezan a decaer y empiezan obviamente a perder aromas, sabores, etcétera. Así que en este caso es un Malbec. Como les decía, bueno, también San Patricio del Chañar, Neuquén, lo que estamos Riquísimo. probando. Bien. ¿Mm? Y Bueno, vamos por el último, el vamos a cerrar último, con dale. burbujitas. ¡Epa! En este caso, Bueno. estas burbujitas son del Hoyo de la provincia de Chubut, donde hay 87 hectáreas en total en toda la provincia, que representan el 0,4 de la superficie cultivada de la Argentina. Son de los más australes. En Patagonia no lo dije, no se habla de fincas, se habla de chacras en general. Conceptualmente se menciona la finca como chacra. Y acá obviamente en Chubut y en la Patagonia en general, las uvas tardan 2 o 3 veces más en crecer, ¿no? Obviamente los procesos son más lentos, la vendimia a veces llega más tarde, ¿no? Por estas cuestiones climáticas. Y este espumante que les voy a compartir se llama Más Allá, Brut Nature Rosé de Merlot. No sé si alguna vez probó un espumante de Merlot. ¿Probaron espumante de Merlot? No. Bueno, Debutamos. van a ver que es rosadito porque la uva de base es una uva tinta. Es un vino de Patagonia Wines y como les estaba diciendo, vamos a ver que aparece alguna imagen en esta botella de un señor haciendo fly fishing, que básicamente es pesca con mosca, que es una figura o una actividad muy popular en la Patagonia, que no sé si saben algo de pesca con mosca, pero hace poco, gracias a una bodega, aprendí un montón. ¿En Se hace serio? devolución, obviamente. Bien, sí. Es muy amigable y muy consistente con el cuidado del lugar, del medio ambiente. La gente que hace ese tipo de actividad cuida mucho de los lugares donde hace sus campamentos. Sí, porque además se nutre muchísimo toda esa zona fuera de la temporada alta de nieve y demás de las
del coto de pesca y coto de caza. Exactamente. Suele tener un movimiento muy fuerte con Sí. extranjeros especialmente. Sí, pero en este caso de la pesca Y tenés que con tener mosca, peces, si no, bueno, sí. obviamente. No, y bueno, claro, sí. Básicamente, ¿no? Yo estuve en una clase gracias a una bodega hace no mucho y me pareció muy interesante porque necesitas mucha paciencia, chicos. Yo no Oh, podría, yo no tengo, Me no. tendría que llevar varias No, botellitas de esta para poder aguantar. yo acompaño a Eli pero con la libro. orillita, con el con la asado. canastita, Sí. los Y sandwichitos. además tenés que Un libro. conseguirte los pantalones, ¿viste? Los pantalones No, impermeables, claro, para irte chalequito hasta metiendo, arriba. Yo te Sí. acompaño, vos pescás y yo leo un Dale, libro. dale. Ahí a la No, a mí yo tampoco, no. Bueno, este es un espumante de método tradicional. Creo que alguna vez lo mencioné, pero hay una diferencia entre los espumantes de método tradicional y los métodos Charmat. Esto es una segunda fermentación en la botella. Esto significa que es un proceso un poco más artesanal que la segunda fermentación en tanques. No es ni mejor ni peor. Es un estilo tradicional, como se hace el champán en Francia, que se hace con método tradicional o champenois. Aquí en la Argentina, en este caso, tenemos método champenois, pero se hacen los dos métodos. Y si se fijan, es muy distinto. Es primero de color, les cuento a los que no nos ven y nos escuchan, Mostramos es acá. rosadito, sí, tiene un color asalmonado. Eso es porque el merlot que se utilizó para hacer el vino base se vinificó como vino rosado. Y fíjense que tiene una burbuja que hace corona, para los que no nos están viendo, significa todas esas burbujitas que se hace alrededor de la copa en la parte superior. Tiene una burbujita que sube muy suave, muy delicada. Todo eso tiene que ver con que es un método champenois. Tiene ¿sí? un perfume. Divino. ¿Cómo lo Maravilloso. describirías? Ay, qué difícil. Vamos a hacer una Floral, actividad. no Vamos sé. a hacer una Floral. actividad de aromas. Les voy a traer todos mis Fruta, Bueno, hay no mucha todos- no fruta. todos son Acá hay mucha espumantes. fruta. No, claro, bueno, hay que. Sí, es verdad Qué eso rico. que decís. Claro, hay hay que mucha estar gente que le gusta el acostumbrado. vino que por ahí le raja el Qué espumante. rico. Sí, que como que piensa que, ¿sabes qué me pregunta mucho? Ay, es que a mí el espumante me da dolor de cabeza, me dicen. Bueno, si tomás tomás mucho te va a dar Yo, el agua mineral, esa te va a es mi dar dolor de cabeza. respuesta. Claro. Mucho. Me malo. parece que no es culpa del espumante, es culpa de que no te Claro. tomaste ni un vasito de agua en todo el Claro. recorrido. No, y por ahí tomaste uno medio toraba que compraste así medio, ¿no? Digo, hay que ver. también. Hay que qué ver, sé me yo. parece que tiene más que ver con volumen de consumo que con cantidad, que calidad. Bueno, muchas gracias. No, un placer como siempre, así que hoy exploramos un poquito la Patagonia Argentina. Invito a todos que prueben vinos patagónicos porque hay cosas lindas, ¿o no? Sí, Sí, claro, muy, cosas muy bonitas. Bueno, y gracias Realmente. como siempre. Un Y me placer. encuentran en Instagram, que nunca lo dije. Ay, Me di verdad. cuenta el otro día que Sí. nunca lo dije. Me encuentran en Instagram como Sol Sommelier. Ahí están todas mis charlas, mis cursos, mi contenido, cuento sobre mitos, recomendaciones, presento nuevos productos. Así que bueno, los espero ahí a todos también en mi Instagram y ahí ven mi canal de YouTube, mi podcast y todo lo que hago sobre vinos. Impresionante. Pequeña tanda, enseguida tenemos que hablar del partido. ¿No? De Panamá. Un poquito, aunque sea. A ver, ayer viniste con tu historia sobre Panamá, Juan. Pero ya la conté. No, pero no te voy a contar lo que va a pasar hoy, porque hablaste del jugador que fue en Bulgaria. ¿Cómo estás hoy, Juani? ¿Cómo Tenemos estás? un gran ¿Qué nos equipo. pasa? ¿Querés otra copita, Juan? ¿Querés otro No, algo? Emborráchamelo. Justamente he bebido poco para que no se me suelte la lengua. En instantes, todo eso va a pasar al aire. Prepárense.